El punto más estrecho del mar Mediterráneo que separa el continente africano del continente euroasiático es el estrecho de Gibraltar, con una anchura que varía entre 14 y 44 kilómetros. En la época de la antigua Grecia y Roma, el estrecho de Gibraltar simbolizaba el extremo occidental del mundo civilizado, y los antiguos griegos creían que fue Hércules quien abrió este paso, creando así una ruta marítima hacia el exterior del Mediterráneo. Como prueba de su hazaña, Hércules colocó dos enormes rocas a los lados del estrecho, y hasta el día de hoy la gente le sigue llamando las columnas de Hércules. Esta majestuosa historia ocurrió hace ya varios miles de años. Si seguimos el relato legendario para volver a unir esas rocas, sería necesario que surgiera un nuevo héroe tan fuerte como Hércules. Sin embargo, según la perspectiva científica moderna, las placas africana y euroasiática se están acercando a razón de 1 centímetro por año, así que también existe la opción de esperar varios cientos de años a que el estrecho desaparezca por sí solo. Hola a todos. Pero uno de los rasgos más notorios de la humanidad es su impaciencia. La gente no quiere esperar tanto tiempo y necesita tenerlo todo al instante. Es por eso que, en lugar de un nuevo Hércules, lo que aparece es una tecnología avanzada y completamente nueva. Esto es Pangea. ¿Te ha picado la curiosidad? Entonces, comencemos. Zona de construcción. El estrecho de Gibraltar no es legendario solo por su importancia histórica. También posee unas condiciones geográficas realmente singulares. Este es el punto de encuentro entre el mar Mediterráneo, cuna de la humanidad, y el océano Atlántico, y de hecho, la etapa de madurez de la civilización humana comenzó en gran medida desde este estrecho. La longitud de esta ruta vital de agua es sorprendentemente corta en comparación con otros estrechos famosos. Apenas mide 65 kilómetros. Por ejemplo, el Canal de Panamá tiene una longitud de 81,6 kilómetros. El Canal de Suez alcanza los 173 kilómetros. Y el estrecho más largo del mundo, el de Drake, mide 450 kilómetros. La anchura del estrecho de Gibraltar, que va de 14 a 44 kilómetros, tampoco es ni de lejos la más amplia del mundo. Lo que hace única a esta vía marítima es la gran diferencia en su profundidad, que varía entre 338 y 1181 metros. En esencia, este estrecho es una grieta profunda con paredes de inclinación muy pronunciada, que en ciertos puntos llegan a ser casi verticales. Además, esta grieta marca el contorno de una gigantesca falla ubicada entre dos placas tectónicas. Es precisamente aquí donde comienzan a aparecer los problemas que parecen imposibles de resolver para la construcción de puentes o túneles. Pero no nos adelantemos todavía. También hay que tener en cuenta que en este estrecho existen dos corrientes marinas que se mueven en direcciones opuestas. La corriente superficial fluye de oeste a este, llevando agua del Atlántico hacia el Mediterráneo. En sentido contrario, fluye la corriente profunda, que devuelve el agua mediterránea al océano Atlántico. El proyecto del puente de Gibraltar. La idea de construir un puente sobre el estrecho de Gibraltar ha sido durante mucho tiempo un sueño largamente acariciado por la humanidad. Piénsalo bien, si existiera un puente de 14 kilómetros, podrías cruzarlo en auto en solo 14 minutos, o incluso menos. No hay una ruta más conveniente para conectar dos continentes. Como era de esperarse, quienes primero consideraron las ventajas de este proyecto fueron los países vecinos, que habitan ambos lados del estrecho, España y Marruecos. De hecho, en 1979, los gobiernos de España y Marruecos lanzaron un proyecto conjunto para excavar un túnel bajo el estrecho de Gibraltar. Pero dejaremos ese tema para más adelante. Por ahora, volvamos a la idea del puente. Y es que en lo que respecta a este punto, los problemas siguen sin resolverse y no parece que vayan a solucionarse pronto. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema?
En la ingeniería de puentes moderna, una distancia de 14 kilómetros no es considerada especialmente larga. Por ejemplo, el puente más largo del mundo, el Gran Puente de Danyan-Kunshan en China, mide 164,8 kilómetros. Apenas por debajo de él está el puente de Taiwán, que alcanza los 157,3 kilómetros. Sin embargo, esos puentes son viaductos, y en su mayor parte se extienden sobre tierra firme, no sobre el agua. Por eso sería más adecuado comparar con puentes como el atirantado sobre la bahía de Hangzhou, que mide 35,8 kilómetros, o el que cruza el lago Pontchartrain en Estados Unidos, de 38,4 kilómetros de longitud. En el caso de Gibraltar, se ha dejado claro que el principal obstáculo no es la longitud del puente, sino la profundidad del estrecho. Incluso en el punto más superficial del recorrido previsto, la profundidad alcanza los 800 metros, y en la zona más profunda puede llegar a los 1100 metros. En cambio, en la bahía de Hangzhou, donde se construyó uno de los puentes más largos del mundo, la profundidad media apenas alcanza los 13 metros. Para ponerlo en perspectiva, el puente de Millau en Francia, cuyos pilares son los más altos del mundo, tiene columnas de solo 245 metros. Así que imaginar pilares 4 veces más altos que los de Millau e incluso de más de 1 kilómetro de altura está completamente fuera del alcance de los ingenieros actuales. En otras palabras, con la tecnología moderna, construir un puente así sigue siendo algo irrealizable. Pero, en Dubái, lograron construir un rascacielos de 830 metros de altura. Si colocáramos ese edificio en la parte menos profunda del estrecho de Gibraltar, apenas sobresaldría entre 1 y 2 metros por encima del agua. El verdadero problema, sin embargo, es si una estructura tan alta podría soportar las corrientes del estrecho. Y no se trata de una sola corriente, sino de 2 poderosas corrientes marinas que fluyen en direcciones opuestas. La verdad es que, por ahora, la humanidad no sabe cómo enfrentarse a semejante desafío desde el punto de vista de la ingeniería. Aún así, eso no significa que estemos completamente estancados a nivel técnico. Dentro del proyecto de construir un puente sobre Gibraltar, al menos existen 2 propuestas que han llamado especialmente la atención. Por ejemplo, el inventor estadounidense Ling Tongyang, de apellido chino, obtuvo una patente para un proyecto que propone instalar pilares en zonas relativamente poco profundas, de hasta 800 metros de profundidad. En su diseño, el tramo central del puente tendría una longitud asombrosa de 5 kilómetros. Una de las particularidades de este proyecto es que la estabilidad del puente está demostrada de forma matemática con total precisión. El segundo proyecto destacado es del arquitecto estadounidense Eugene Tsui, quien propuso una isla artificial flotando en el centro del estrecho que funcionaría como pilar principal del puente. Desde ambos lados de esa isla, el puente se sumergiría bajo el agua y solo saldría a la superficie cerca de las costas. Aunque esta propuesta puede parecer extravagante a primera vista, ya existen puentes de este tipo en el mundo real. Se trata del Øresund Link, una combinación de puente y túnel que conecta Suecia y Dinamarca. Este puente tiene una longitud de aproximadamente 8 kilómetros y también cuenta con una isla artificial justo en el centro del estrecho. ¿Y si construimos un túnel? Como puedes ver, todos los proyectos para construir un puente en Gibraltar resultan, siendo generosos, bastante peculiares. Pero lo más curioso es que, al final, la propuesta que se impuso fue aún más extravagante. Se trata de la construcción de un túnel que cruce por debajo del estrecho de Gibraltar. En 1979, una comisión intergubernamental entre España y Marruecos empezó a considerar seriamente un proyecto de este tipo. Y en julio de 2023, la Unión Europea asignó la suma bastante concreta de 2,3 millones de euros para llevar a cabo estudios de diseño del túnel. Según informaron los medios, la Unión Europea, España, Portugal y Marruecos planean construir conjuntamente una línea ferroviaria de alta velocidad de aproximadamente 42 kilómetros que cruce el estrecho antes del año 2030.
El diario español La Razón, citando fuentes gubernamentales confidenciales, informó que el proyecto incluye un túnel submarino de 27,7 kilómetros y otro subterráneo de 10,1 kilómetros. No obstante, también existe otra propuesta que contempla un túnel de nada menos que 60 kilómetros, de los cuales 26 se extenderían bajo el agua del estrecho. Además, según medios marroquíes, la profundidad máxima del túnel alcanzaría los 475 metros. Considerando que en el trayecto previsto la profundidad del estrecho puede llegar a los 900 metros, es evidente que el túnel recorrería principalmente una zona intermedia entre el fondo marino y la superficie del agua. Este túnel bajo el estrecho de Gibraltar, que los medios han comenzado a llamar el Afrotúnel, estaría compuesto por 3 secciones, 2 túneles ferroviarios y un túnel central para operaciones y mantenimiento. Cabe destacar que, de concretarse su construcción, el Afrotúnel se convertiría en uno de los túneles más largos del mundo. Basta con recordar que el Eurotúnel entre Francia y el Reino Unido mide 50,5 kilómetros y el túnel Seikan en Japón alcanza los 53 kilómetros, para entender que esta propuesta no es tan descabellada. ¿Realmente es necesario construir el túnel? Esta es la pregunta más importante que debe hacerse en cualquier megaproyecto. Incluso en la estimación más conservadora, se prevé que este proyecto costará al menos 2.300 millones de euros. No está claro si el túnel justifica semejante inversión, pero los impulsores del proyecto responden afirmativamente a esa duda. Según sus cálculos, aproximadamente 12,8 millones de pasajeros utilizarían anualmente el servicio del futuro tren de alta velocidad que atravesará el estrecho de Gibraltar. Además, se espera que se transporten por carretera unas 13 millones de toneladas de carga al año. Actualmente, viajar de Casablanca, Marruecos, a Madrid, España, en tren y ferry, toma alrededor de 20 horas, incluyendo transbordos. Pero con el túnel de Gibraltar, este trayecto se reduciría a solo 5 horas y media. Estas cifras suenan bastante convincentes, pero aún así, muchos expertos dudan de que la construcción del túnel realmente cumpla su propósito. En cuanto a su viabilidad económica, probablemente el costo final se multiplique varias veces, mientras que los ingresos terminarán siendo mucho más bajos de lo previsto. De hecho, la prensa española ya informa que el coste total del proyecto podría alcanzar los 15.000 millones de euros, más de 6 veces el presupuesto inicial. Otra preocupación es el aumento de la actividad sísmica en la región. La causa son los movimientos regulares de las placas tectónicas y la actividad de la falla que va desde los Azores hasta el estrecho de Gibraltar. Tomar medidas contra posibles terremotos, naturalmente, incrementará aún más los costos de construcción. Solo en estudios sobre la actividad sísmica ya se han gastado más de 400.000 euros. Además, todavía no se sabe con certeza qué efectos podrían tener las fuertes corrientes del estrecho al impactar contra las paredes del túnel, que son relativamente frágiles en ciertos tramos. Lamentablemente, no se han dado respuestas claras y satisfactorias a estas dudas. Y lo peor es que hasta que no comiencen los trabajos reales, es imposible saber la respuesta. Pero para entonces, podría ser ya demasiado tarde. Si te ha gustado el video de hoy, no olvides dejar un me gusta y compartirlo con tus amigos en redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima y adiós.